Bien, nuevamente continuando con las sesiones de nuestro curso, les presento a continuación las estructuras de decisión doble o las estructuras selectivas dobles. Conceptualmente, este tipo de estructuras dice que se evalúa una condición lógica y de ser verdadera se ejecutan una o un bloque de sentencias. De ser falsa se ejecutan una u otro bloque de sentencias. Si yo lo leo desde un diagrama de flujo, el flujo de control, las sentencias se evalúan en este sentido. Condición lógica verdadera, ejecuta este bloque de sentencias. Condición lógica falsa, ejecuta este bloque de sentencias. Esto lo que indica es que es el fin de la estructura de decisión. Aquí lo que le estamos agregando es una parte adicional a la estructura simple. Sería la parte de lo contrario. En este caso, cuando yo lo quiero ver como un algoritmo, es si condición lógica es verdadera, entonces ejecuta este bloque de sentencias. De lo contrario, que sería el complemento que le estamos agregando, ejecuta otro bloque de sentencia. De alguna manera lo que estamos es dándole como un plus a una opción adicional en el caso de que la sentencia o que la condición lógica no se cumpla. Y ese es el complemento con respecto, o esa es la diferencia con respecto a la estructura anterior. En el caso de Pascal es muy similar. Vamos a tener dos casos, cuando tengo una sola sentencia y cuando no la tengo. Veamos el primer caso, cuando la sentencia es simple. Si expresión lógica es verdadera, entonces ejecute sentencia 1. Else, que es una palabra reservada que implica o significa de lo contrario, ejecuta esta sentencia 2. En este caso es bien importante y les hago énfasis en que esta expresión empieza acá y termina acá. De manera que por encima de la palabra reservada else no va ningún punto y coma, porque si yo coloco punto y coma acá, el compilador asume que va a ser una sentencia de decisión simple, y no es el caso que nos atañe. Esta sentencia comienza acá y termina acá con la sentencia simple. En el caso cuando tengo sentencias compuestas, similar al caso anterior, if expresión lógica verdadera, entonces ejecute este bloque de sentencias enmarcadas con la palabra reservada begin y end. Nuevamente les recalco, por encima de la palabra reservada else no puedo colocar punto y coma, porque si coloco punto y coma el computador asume que la sentencia comienza acá y termina acá y es una sentencia simple, y en lo que viene a evaluar este else no va a reconocer ese comando. Entonces, de lo contrario, ejecute este bloque de sentencia. Aquí sí termina con un punto y coma, porque el programa se supone que continúa acá. Voy con este planteamiento. Diseño un programa para determinar si un número dado, diferente de 0, introducido por teclado, es par o impar. Les muestro acá directamente el diagrama de flujo que me puede discernir ese tipo de planteamiento. ¿Cómo sería el procedimiento? El diagrama de flujo se llama pares. Leo el valor a una variable r le voy a asignar a módulo 2. Este mod o este mod es el operador módulo. Es módulo de la división entera. Desde el punto de vista matemático, realmente ese mod es lo que nosotros llamamos el resto de la división entera. A manera de ilustración, les pongo acá un pequeño ejemplo. Si yo al número a, cualquiera, positivo, distinto de 0, lo divido entre 2, ¿verdad? Supongan que ese a sea 6. 6 entre 2, 3. Es decir, yo multiplico 3 por 2 es igual a 6. Al 6 digo yo, bueno, pago. Ese pago lo colocó, muchas veces algunos lo colocan como un signo igual y otros lo colocan como un signo, no como un signo, sino como el valor numérico de 0. Ese 0 es lo que llamo yo el resto, pero es el resto de la división entera. Supongamos ahora que yo coloco el número 5. 5 entre 2, ¿qué pongo yo? 2 por 2, 4, al 5, 1. 1 va a ser lo que yo llamo el resto. Es decir, ese resto cuando es 0, ¿sí? Cuando el número dividido entre 2, el resto del número dividido entre 2 es 0, es un número par. De lo contrario va a ser un número impar. Bueno, esa es una de las funcionalidades que me da este operador aritmético, que es el módulo de división entera. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando yo hago la división entera, ese módulo siempre va a tener dos posibles valores. O es 0 cuando es número par,
o es 1 cuando es un número impar. Entonces, veamos. A R le asigno a módulo 2. Si R es igual a 0, si la condición lógica es verdadera, el número es par. Aquí hay un pequeño detalle, el número es realmente par. De lo contrario, y de lo contrario implica ya implícitamente que R es distinto de 0, el número es impar. Finalizo la instrucción que yo tengo por acá y finalizo la ejecución. En el próximo video les voy a traducir en código Pascal este diagrama de flujo que yo les estoy presentando acá. Hasta luego.